Saludo a esta hora de la mañana a Gilbert Leandro Saavedra, es el director del Observatorio Ciudadano, Consejo y Asamblea Visible. Don Gilbert, gracias por estar en Entérate, muy buenos días. Buenos días, Jesús, a usted, como siempre, muchas gracias por la invitación. 19 días después de las capturas de los concejales, ¿cómo está funcionando hoy el Consejo de la Ciudad de Neiva? Usted que le hace un seguimiento permanente a las actividades de la corporación. Pues prácticamente al garete funciona hoy por hoy el Consejo de la Ciudad de Neiva. No se pudieron clausurar los primeros 23 días de sesiones que culminaban el pasado viernes. Ahí se cerraba una jornada de 23 días de sesiones que fueron convocados y nos hubo la habilitación de los 10 concejales. Ese día faltó la concejal Leila y al día siguiente teníamos que instalar el nuevo periodo de extras ya para el tema de personería y contraloría que va hasta el fin de este mes, hasta el 30 de septiembre. Tampoco se instaló, digamos, hay un cumplimiento de los actos administrativos, ya se completaron 3 días sin sesiones extras, producto de la ausencia de alguno de ellos, digamos, con uno que falte a las sesiones, pues ya no se puede completar el quórum y no se pueden tomar decisiones. La primera decisión de la sesión es aprobar el orden del día, ese es el primer punto y por eso no se habilita el desarrollo de las sesiones. Pueden deliberar todo el tiempo que quieran, pero la sesión no es válida en la medida en que no hay quórum para decidir, tomar ninguna decisión, ni siquiera la principal, que es aprobar el orden del día. Y ayer, que sí ya hubo sesión, ya se completaron los 10 finalmente, luego de la ausencia de Carlos Posada durante el fin de semana, los concejales advierten algún grado de temor para conformar la mesa directiva. Recordemos que 2 de los integrantes de la mesa directiva, tanto Roberto Escobar como Dolcey Andrade, continúan en poder de las autoridades frente al caso emblemático de corrupción, frente a la elección de los órganos de control. Se necesita de la mesa directiva completa para efecto de aceptar, que es el primer paso, aceptar las renuncias del contralor y la personera. En sentido estricto, Jesús y audiencia, a esta hora de la mañana, en este punto de hora, el contralor de la ciudad de Neiva, pese a todo lo que ha sucedido, se llama José Hildebrand Perdomo y la personera se llama Heidi Lorena Castillo, en tanto en que no ha sido aceptada su renuncia y los reemplazos son temporales que, digamos, no cubren el cargo como tal que se ha designado. Mientras el Consejo de la Ciudad no tramite las renuncias irrevocables que ellos presentaron, continuarán en ejercicio de sus funciones, tanto así que Heidi Lorena Castillo hizo llegar ayer una carta solicitando su tema de responsabilidad de salud, y ratificando que entonces, como el Consejo no le ha aceptado la renuncia, pues ella sigue en su incapacidad médica producto de su embarazo y el mismo Contralor pues también continúa en su licencia que fue solicitada, es decir, hoy por hoy continúan ellos dos representando estas instituciones. Don Gilbert, hay que recordarle a nuestros televidentes que hace 19 días exactamente fue esta toma que hizo el CT de la Fiscalía y se llevó a los concejales. Hoy el Consejo está funcionando con 10 concejales. Con apenas que uno falle, no hay quórum. ¿Es cierto? Es cierto, sí, señor. De los 19, 9 están capturados y entonces se requieren de los 10 para poder habilitar cualquier sesión. Con uno que falte, con uno que sea ausente o se retire al baño incluso, ya la sesión deja de existir y precisamente se han cumplido, digamos, los tiempos de espera cuando se llama a lista, esperando que lleguen los concejales que faltan y digamos que no se pudo clausurar el periodo anterior, no se pudo habilitar hay un incumplimiento. Mire usted que este tema de la responsabilidad en las sesiones extras es de obligatorio cumplimiento, lo advierte la ley en la responsabilidad principal que tienen los corporados de asistir cumplidamente a las sesiones y más frente a una convocatoria que enmarcada en la ley 136 del 94 realiza el alcalde de la ciudad a través de un acto administrativo. Él cuelga un decreto donde dice de tal día a tal día hay sesiones extraordinarias y en cumplimiento de ese acto administrativo se convoca a los concejales para que asistan y si no asisten pues no pueden ni siquiera instalar el periodo, no pueden clausurarlo, no pueden desarrollar las diferentes actividades como hoy desarrolla el Consejo, prácticamente actividades nulas totalmente frente a los diferentes procesos administrativos. Colapsó también la convocatoria pública para elegir secretario 2019, se aplazó durante 15 días, digamos, todo ese malestar generado a propósito de malas decisiones, una ruta una cadena de malas decisiones que digamos que el punto cero fue precisamente en las urnas. Don Gilbert,
en estos momentos los concejales están en sesiones extraordinarias, ¿es así? Sí, señor. Hasta el último día del mes de septiembre, comúnmente durante estos meses estarían, entre comillas, descansando. El periodo iba solo junio y julio, que es el segundo periodo, junio y julio, y el siguiente periodo es octubre-noviembre. Este lapso del mes de septiembre no habría que sesionar, pero fueron convocados para el tema de alumbrado público y luego para la solicitud que se hizo de las renuncias y para habilitar los cargos de personería y contraloría. Comúnmente durante estos meses el Consejo no sesiona, por eso los llaman de manera extraordinaria al alcalde, para que a través de unos temas, como lo expresa la ley, exclusivamente para lo que dice el decreto, ellos puedan adelantar sesiones extraordinarias, es lo que se tiene. Así las cosas, Jesús, prácticamente vamos de largo. Mire usted que las sesiones extras van hasta el 30 de septiembre y ya el 1 de octubre inicia el periodo de sesiones ordinarias. El último periodo de sesiones ordinarias. El último periodo que traerá candentes temas, Jesús, que tiene temas de grueso calado como el presupuesto municipal para el año entrante, el estatuto tributario de la administración ha anunciado que hará otro intento después de las mesas de concertación con los empresarios, la elección de mesa directiva que genera muchos conflictos al interior para conocer cuál será el presidente, cuál será el secretario y los vicepresidentes del año entrante, digamos, en medio de esas pujas políticas que existen, en medio de la proximidad de un año electoral donde todos quieren ser presidentes para obtener esa vitrina adicional que le da la presidencia en medio de un año electoral, el presupuesto que alrededor de 3.200 millones de pesos tiene ser presidente de la corporación y que alrededor de más o menos 1.000 millones de pesos quedan a merced de la disposición que tenga el presidente para ejercer contratación directa. Don Gilbert, ¿es verdad que los concejales, los 10 que están en estos momentos, están miedosos, no quieren o le están sacando el cuerpo a elegir nuevo contralor y nuevo personero? Sí, Jesús, y digamos, uno entiende que hay cierto temor y prevención frente a todo lo que ha ocurrido, pero también hay que decir que ese temor puede pasar la línea y convertirse en una omisión de sus funciones constitucionales. No es sano que se advierta que no van a conformar la mesa directiva simplemente por miedo, porque no quieren hacer parte de este proceso, pero digamos que ha sido mal enrutado el tema por parte de la corporación. Se le advierte, por ejemplo, el presidente le envió carta a los siguientes en orden de lista, como dice el reglamento que se debe hacer, que frente a la ausencia de los que faltan, se convocará, se invitará a hacer parte a los que siguen en orden alfabético para que suplan esas vacantes que hay allí. Pero lo que hizo el presidente fue convocarlos no solo para que hagan parte, sino para que lo acompañen en las actuaciones administrativas, para que lo acompañen en la reunión periódica que debe desarrollar obligatoriamente y que se cumple ya también, y eso ha generado unas prevenciones, y es una acción equivocada del presidente a nuestro juicio, Jesús, porque comprendiéndolo desde los concejales, mire usted que van 8 meses, más de 9 meses incluso ya de administración de esa mesa directiva, donde no sabemos cuáles fueron las actuaciones de Roberto Escobar o de Dulce Andrade. Ellos no han renunciado. Finalmente, en el marco del proceso y de la garantía de derechos, es posible que incluso recuperaran la posibilidad de volver a las sesiones y por eso no pueden ser reemplazados. Por eso el presidente comete el error de convocar en el reglamento interno, sí se advierte que hay que convocar a los que siguen en orden alfabético, pero exclusivamente es una medida emergente, lo interpretamos de esa forma, que establece el reglamento solo para una sesión, repentinamente para no quedarse en cualquier momento sin un moderador de la sesión, es decir, cuando no asiste o cuando de repente se tiene que retirar el presidente o los vicepresidentes o se fueron a cafetería o al baño o atender un llamado frente a alguna reunión, es allí donde de manera emergente surge durante la sesión el siguiente en orden de lista, en orden alfabético, no de manera permanente, porque hay que entender que también ese temor es fundado en tanto en que no saben qué negocios se hicieron, cuál es el movimiento administrativo y presupuestal que se da durante 9 meses y de repente yo para sentarme automáticamente a ser vicepresidente sin saber a responder por todo lo que ha sucedido durante una presidencia que prácticamente está terminando, pues digamos genera todo tipo de prevenciones. Eso no exime de la responsabilidad de que hoy, por ejemplo, en la sesión que inicia en algunos minutos, el presidente establezca frente a la ausencia, independientemente cuál sea, olvidémonos del tema del Palacio de Justicia,
y advierta, hoy no asistió el vicepresidente 1, el vicepresidente 2 no asistieron, reglamento interno, quienes siguen en orden alfabético y habilítense hoy para aceptar las renuncias. La siguiente sesión se volverá a desarrollar de esa forma, pero no ellos de manera permanente porque estarían apropiándose o adjudicándose algunos procesos administrativos de los cuales no tendrían ningún tipo de control. Don Gilbert, ¿cómo califica Consejo y Asamblea Visible la presidencia de Edinson Amin Lozada? Es decir, ¿cómo Edinson Amin Lozada ha manejado esta crisis del Consejo? ¿Le ha ido bien? ¿Le ha ido mal? ¿Le ha faltado experiencia para asumir este tipo de crisis que está viviendo la corporación? Sí, digamos que frente a todo lo que ha sucedido, casi sin precedentes en el Consejo de la ciudad de Neiva, pues lógicamente ya venía mal la corporación, en tanto en que el cumplimiento de las sesiones no se daba, el cumplimiento de los horarios, prácticamente asistían quienes querían, pero no había realmente una disposición, un orden frente a la presidencia, ese moderador de tiempos y que debe cumplir con unos principios de transparencia, de agilidad, de pertinencia, que están en la primera página del reglamento interno y que destaca la eficiencia que tiene que tener la corporación, pues no se daban en esta presidencia durante el año 2018. Y sumado a esto esta crisis institucional que se enmarca el Consejo, pues lógicamente han patinado durante muchas horas y por eso los concejales advierten todo tipo de conceptos jurídicos legales o no, ciertos o no, pero las sesiones se nos van en 1000 ideas posibles para aceptar las renuncias, en 1000 ideas posibles para poder establecer el orden que continúa en cuanto a la jerarquía de las personas en Contraloría, en Personería. Todo mundo opina y pareciera que no hubiera quien dirigiera las sesiones. En eso efectivamente ha faltado experiencia, mayor asesoría y acompañamiento. Entendemos que todos se sienten que caminan casi sobre terrenos débiles, casi caminando sobre la cornisa, que en cualquier momento cualquiera se puede caer frente a cualquier tipo de actuación. Entendemos la prevención, pero esa prevención, reitero, no puede pasarse a la omisión, y es en lo que ya está cayendo el Consejo frente a las debilidades de los procesos de elección de secretarios, frente a la aceptación de las renuncias que son irrevocables, Jesús, y que podrían también afectar los procesos de tipo penal que se adelantan por parte de la Fiscalía, en tanto en que el mensaje que envió la Fiscalía al solicitar la libertad de Jorge Eliezer Cante fue: liberemos a esta persona, solicitamos la libertad para él porque él no tiene ningún tipo de cargo. Ese fue un mensaje enviado a los demás para que se desprendieran libremente de sus cargos, y es automáticamente donde Hildebrand Perdomo y Heidi Lorena presentan sus renuncias para efecto de solicitar la libertad, en tanto en que no tendrían injerencia en cargos para poder manipular pruebas o poder, digamos, establecer algún tipo de beneficio frente a su rango y frente al control que detienen frente a las diferentes instituciones por su calidad de controladores, digámoslo de esa forma, institucionales en cada una de las dependencias. Don Gilbert, así como están las cosas, hoy el Consejo no tiene ni pies ni cabeza, por lo que nos está contando. Sí, prácticamente no saben para dónde van, hay dudas en los concejales, no se completa el quórum, hay temores en cada una de las actuaciones, apenas se va a designar algún concejal para alguna labor o para hacer parte de la mesa directiva, se retira de la sesión, dicen que no van a participar. Ya lo habíamos visto días anteriores con el tema de la elección de secretario, donde apenas se iba a designar la comisión para que revisara el tema, también se iban escabullendo de las sesiones, digamos, no le quieren poner la cara y a uno le llama poderosamente la atención. Si bien es cierto, hay que tener mucha cautela y mucha precaución en estos procesos administrativos, pues a uno sí le llama poderosamente la atención que se retiren, porque si quisiéramos hacer las cosas transparentes, pues nos sentamos frente a la normatividad, frente al concepto jurídico que entregue los asesores del Consejo y tal vez algunos conceptos jurídicos de algunos amigos juristas, pues podemos tomar algún tipo de decisión. Eso llama poderosamente la atención porque se retiran si quieren hacer las cosas transparentes, si las quieren hacer bien, pues digamos, hay un consenso entre todos, entre la plenaria, solicitar los conceptos de procuraduría, solicitar los conceptos de los diferentes entes de control y actuar. No
huirle a la responsabilidad, Jesús, porque en ese entendido también mire usted que se está afectando a otras personas. Por ejemplo, el segundo en lista, ayer advertía, el segundo en lista del concurso de la personería, ayer advertía que iniciará ya acciones judiciales, incluso para el mismo cobro si el Consejo se demora, y así lo advertía en su carta enviada al Consejo, hará las acciones pertinentes judiciales si se demora más el Consejo, incluso para cobrar los salarios que no le fueron devengados durante este tiempo. Digamos, se empieza a complicar el tema, ya empieza a surgir la vulneración de unos derechos que ya empiezan a visibilizarse, y en ese sentido cada vez se enreda mucho más la corporación. Jesús, allí se escuchan mil cosas en las sesiones, por ejemplo, que no pudiera entrar el segundo por presuntamente estar viciado el proceso de la universidad, y que si está viciado para uno, pues estaría viciado para el segundo, claro, y para el resto hacia abajo. La administración pública se mueve a través de hechos ciertos, y el hecho cierto es que hay renuncias irrevocables que la entidad pertinente y legalmente constituida para aceptarlas es el Consejo de la ciudad, ni siquiera la administración municipal. El Consejo es el que tiene la potestad de la elección de los órganos de control, y en ese sentido debe aceptar las renuncias, dar trámite y dar trámite también a la designación, al menos temporal, mientras se define quiénes son los que quedarían oficialmente en estos cargos. Pero mientras no nos diga un fallo que el concurso de la Universidad Surcolombiana fue irregular, pues no podemos tomar decisiones frente a eso. Solo hechos ciertos, que son las renuncias, la aceptación y quienes siguen en cuanto a la lista. Ya si en 2, 3 meses, 5 meses nos dicen que se cae todo el concurso, pues habilitaremos a través de esa sentencia el nuevo procedimiento a seguir. Don Gilbert, le hago la pregunta que hoy está siendo en portada el diario La Nación. ¿Qué va a decidir? Se refiere a la juez Patricia Cruz Peña. Ella tiene en estos momentos en sus manos la suerte de cada uno de los involucrados en este escándalo de la supuesta irregular elección de la personera y el contralor de Neiva. Durante toda esta semana ya se escucharon a los abogados, se escuchó al representante del Ministerio Público, la Fiscalía expuso sus pruebas, y ahora esta señora, la juez Patricia Cruz Peña, es la que va a decidir a quiénes envía a la cárcel, si les da el beneficio de la detención domiciliaria a algunos. ¿Qué cree que va a decidir la juez, don Gilbert? Bueno, digamos que en este proceso hay muchas alternativas. Digamos que siempre la juez que solo llevará hasta este proceso, digamos que no es la juez que llevará el caso como tal, sino que es la juez de control de garantías, digamos que le da como el inicio al procedimiento para establecer si les da medida de aseguramiento o no. Pues crean ellos, Jesús, un poco para explicarle a la ciudadanía, unos perfiles de cada una de las personas, que eso incluye lógicamente un perfil de cada uno frente a su edad, frente a su trabajo, frente a la ciudad, frente a la peligrosidad que se tiene, frente a los antecedentes que tienen, y en cada uno, digámoslo, por eso a veces no entendemos cómo de un grupo de personas algunos terminan más sancionados que otros, y es precisamente por ese perfil que se desarrolla en cuanto a establecer quiénes tuvieron mayor responsabilidad, quiénes actuaron, quiénes eran conocedores del derecho y actuaron, quienes fueron inducidos de alguna forma y participaron, que no los exime de responsabilidad, pero aminora la culpa, y en ese sentido, digamos, establecerán unos rangos que permitirán dar a conocer. Pero por lo solicitado por la Fiscalía, que a nivel general ha solicitado la reclusión en centro penitenciario para la mayoría de ellos, pues tendrá que decidir la juez. Digamos, casi que ni la Fiscalía conoce cuál será la decisión, ni los mismos implicados, habida cuenta, reitero, que es una valoración muy particular la que se desarrolla, un perfil muy preciso en cada uno de ellos, casi que con su historia muy personal, y eso determinará si realmente les da prisión domiciliaria, si los envía a prisión carcelaria, o si les permite la libertad, como ya ha sucedido en algunos casos emblemáticos de la ciudad, mientras se aborda todo el proceso. El hecho de que queden en libertad este viernes no quiere decir que sean inocentes, que es lo que algunos advierten, ¿no? Que asocian libertad con inocencia, y no es así. Lo único que les va a permitir la juez es que se defiendan en libertad. ¿Es cierto, don Gilbert? Es cierto, Jesús. Incluso, y comparto la posición de algunos columnistas a través de La Nación durante los últimos días, y es que incluso así queden en libertad, ya la ciudad sabe qué pasó. Es decir,
los audios, las grabaciones nos han dado unos elementos que nos enseñan y nos dan pruebas de qué pasó. Generalmente nuestro ordenamiento jurídico es garantista y garantista en la medida en que advierte que no necesariamente tiene que enviarlos a una cárcel si son culpables. Muy seguramente algunos que queden libres no quedarán, como usted lo aclara, exentos de la responsabilidad. El proceso continuará, pero eso no quiere decir que incluso a veces se interpreta de esa forma, apenas quedan libres, dicen, si ve, la fiscalía se equivocó, no tenía pruebas, entonces me dejó en libertad. Eso, digamos... no es tan así. No es tan así, existen las pruebas, pero digamos, la juez de control de garantía en este caso tendría la posibilidad de enviarlos en libertad, de que desarrollen sus actividades de tipo normal, pero en cualquier momento con las restricciones propias de no salir del país, pero deberían continuar respondiendo. A propósito, Jesús, de lo que hemos conocido en las últimas horas, y es que la Fiscalía apenas ha presentado una parte de las pruebas que tiene en contra de los implicados y que incluso podría haber la relación o el llamado a otras personas también vinculados en el mismo proceso, pero digamos que de antemano la distribución que se tiene de las personas que ya están en el poder y que fueron capturadas en su momento, tienen algún grado de responsabilidad distinta, así sea menor, y así queden en libertad, pero deberán seguir respondiendo. Lo que llama poderosamente la atención, Jesús, es que este tipo de procesos puede durar años, ¿cierto? Y pudiera darse el caso incluso que los concejales recuperen la libertad, continúen vinculados al proceso, que continúe respondiendo por ese caso, pero mire usted que tenemos la proximidad de elegir el nuevo contralor y la nueva personera del año entrante. Pudieran estar participando incluso estos concejales vinculados en esta investigación en la elección de un nuevo personero y contralor para la ciudad de Neiva y teniendo todo este tipo de problemas judiciales. Por eso la justicia debe actuar de manera oportuna, librando a las personas que no tengan nada que ver, limpiando su nombre, pero sí que caiga todo el peso de la ley frente a las personas que se quedan con los recursos públicos y las personas que no cumplen con su función, eso que tanto prometieron en campaña. Pues don Gilbert Leandro Saavedra, director del Observatorio Ciudadano, Consejo y Asamblea Visible, mil gracias, muy amable. Jesús, muchas gracias a usted por la invitación y estaremos atentos de lo que suceda en el Consejo, si se toman finalmente las decisiones, si se avanza en este colapso administrativo que ha tenido la corporación y, digamos, no caigan en esta omisión de funciones que se está desarrollando y que se está teniendo. Muchas gracias por la invitación y estaremos atentos a traerles mucha más información. Mil gracias, 8 o 6 en Entérate.